de comenzar a la lectura del texto, que son solo 62 páginas. Me parece muy bien. Con profundo pesar, debo dar la noticia de que Brasil está ganando 1-0 a Argentina y yo estoy aquí, al lado de ella, otra vez. Efectivamente. Como si hubiera sido poco lo vivido durante estos días. La guerra está declarada literalmente. No, bueno, sí, yo había escrito un texto largo que lo voy a mandar después para socializar, pero dado que hemos hablado mucho todos estos días, ha sido muy intenso, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero quisiera poder compartir con ustedes al menos los tramos que yo creo más relevantes del texto, que no tiene que ver con mi escritura, sino con la escritura de otros, ¿sí? Yo comenzaba este texto hablando sobre educación superior y neoliberalismo y hacía mención a la apropiación que habíamos hecho como colectivo político académico de la Declaración de Educación Superior que se había dado en la última conferencia regional de América Latina y el Caribe, de la UNESCO. El grupo de facultades que denominamos Facultades de Humanidades del Norte Grande, nosotros escribimos un documento preparatorio para la CRES, que también después quisiera socializar, porque se conjuga muy bien con la escritura de los principios a partir de los cuales definimos el observatorio durante estos días. Y marcar que esa declaración se contrapone de un modo muy claro a algunas formas de diagnosticar la educación superior que está expresada en documentos de organismos internacionales y sobre todo una tendencia internacional a la comercialización de la educación superior que se asienta en gran medida en la concepción del desarrollo que tiene la OCDE, el Banco Mundial y los documentos a partir de los cuales esto se expresa fueron mencionados durante estos días en nuestras intervenciones con Emiliano. Tratan de mostrar que allí donde nosotros concebimos que hay un derecho, en realidad debe imperar un tipo de subjetividad que tome decisiones en base al cálculo racional de los beneficios económicos que se pueden obtener por cada una de las partes que intervienen en los procesos de educación superior. Estas resistencias al neoliberalismo no son nuevas en nuestra región, y si bien nosotros tenemos una memoria dolorosa de lo que ha sido el proceso de privatización que se llevó a cabo en la década de los 90, particularmente en nuestro país, pero en el resto de América Latina también, entendemos que ese proceso tiene unos antecedentes que creemos importante relevar, particularmente cuando tratamos de afirmar una concepción regional de la educación superior, y por eso yo me detengo en un segundo momento en lo que ha sido la figura de Juan Benjamín Terán, que fue el rector de la Universidad de Tucumán y el creador de la Universidad de Tucumán, dentro de una especie de genealogía del neoliberalismo en el campo de la educación superior en el norte. Y para eso hago mención a la crisis económica de la década del 30 y el modo en que se lleva a cabo una respuesta por parte del liberalismo a esa crisis en la organización del coloquio Walter Lippmann, al que ya hice mención cuando hablé de nuestro proyecto de investigación, y dentro de los nombres propios que convergen y que he citado en otras ocasiones en ese coloquio, hay uno en particular que es el de Louis Baudin, que es un neoliberal francés, que es el encargado de hacer un registro de actas de ese coloquio. Me detengo en Louis Baudin porque él, en 1928, establece una querella muy fuerte con José Carlos Mariátegui sobre las posibilidades del devenir socialista en América Latina. Y en 1928 lo que aparece es la publicación del libro Siete ensayos sobre la realidad peruana,
y a la vez en ese mismo año aparece un libro de Luis Bodén sobre el socialismo del imperio incaico, ¿no? Entonces, estos dos teóricos, uno socialista latinoamericano, peruano, y otro neoliberal muy temprano, ¿sí? Están pensando el devenir del socialismo en América Latina y la relación que eso ha tenido con las formas de pensar el orden social y económico y de llevar a cabo ese orden social y económico en los pueblos indígenas, como es el caso del imperio incaico, ¿sí? O sea, hay una pugna sobre cómo interpretar esas formas de organización económica y social, y se produce un entrecruzamiento entre José Carlos Mariátegui, que viaja a Europa para ver qué está pasando con el socialismo reciente, moderno en Europa, y Luis Bodén, que vino a hacer estudios a Perú, ¿sí? Ese entrecruzamiento a mí me parece que es importante de ser seguido, porque si bien Mariátegui muere más temprano que Luis Bodén no deja de tener presente esa pugna con Mariátegui. Y Mariátegui, como ustedes saben, es una de las figuras que dentro de lo que ha sido la extensión del proceso de la reforma cordobesa de 1918 por el resto de América Latina, ha tenido un protagonismo notable, ¿sí? Se trata de un reformista no universitario, ¿sí? Y un gran actor en lo que ha sido el desarrollo de las universidades populares, por ejemplo. Siguiendo todo este entrecruzamiento de actores y de obras, yo encuentro que en 1942 Luis Bodén publica un libro que se llama Ensayo sobre el socialismo, los incas del Perú. O sea, vuelve otra vez sobre el mismo tema. Y les voy a leer una cita de ese libro. Dice: como tendencia de avanzada, el indigenismo y el socialismo, tan poco precisos el uno como el otro en el espíritu de sus defensores, ha causado estragos entre los intelectuales. El programa de la reforma universitaria, redactado en Córdoba, prevé la participación de los estudiantes en la dirección de las universidades, el derecho a elegir rectores, la creación de universidades populares, la incorporación de valores extrauniversitarios en el cuerpo docente, cátedras libres, la socialización de la cultura. Esas demandas no son tan revolucionarias como parecen. En la Salamanca del siglo XVI, las cátedras fueron entregadas a concurso por los estudiantes, un proceso que favoreció rivalidades e intrigas. Por otra parte, los buenos espíritus han reconocido la necesidad de reformar la enseñanza, que carece de conexión con la realidad nacional. Es el matiz marxista lo que resulta inquietante: la subordinación de lo intelectual a lo manual, de lo superior a lo primario. Estamos lejos de la fórmula que Juan Terán ha adoptado para el título de una de sus excelentes obras, Espiritualizar nuestra escuela. O sea, en 1942, un neoliberal escribe discutiendo con Mariátegui y haciendo mención a la reforma cordobesa, ¿no? A 100 años de la reforma nos parecía muy importante retomar ese antecedente, el neoliberalismo contra la reforma y particularmente contra el modo de participación democrática en el gobierno universitario y el intento de que los estudiantes, los sectores mayoritarios, participen definiendo la composición de la comunidad y sobre todo del claustro de profesores, ¿sí? Me parecía escandaloso y sobre todo poco novedoso, no tan revolucionario. Entonces, por un lado, un neoliberal refiriéndose a la reforma 18 y a la vez diciendo que frente a ese modelo de universidad había que pensar otra alternativa educativa que ya era contemporánea, ¿sí? y que se expresaba en la obra Espiritualizar nuestra escuela, ¿sí? De Benjamín Terán. Como les dije, Benjamín Terán fue el rector, el creador de la Universidad de Tucumán en 1914, 4 años antes de la reforma, y fue rector hasta 1928, con algunas alternancias muy breves, pero tuvo una enorme continuidad en la conducción de la universidad,
y es recuperado por alguien que no es menor, porque Luis Bodel no solo viene a Perú para esto, para seguir insistiendo en los incas, sino que vuelve a Perú para dar conferencias, las conferencias preliminares a la conformación de la Sociedad Mont Pelerin, que, como dije, ya no me acuerdo si hace 2 días, en este continuo de trabajo, ya no me acuerdo cuándo lo dije, formó parte de un proyecto de disputa del sentido de las universidades en América Latina y de consolidación de tanques de pensamiento que permitiesen el advenimiento del neoliberalismo y el freno a estas formas de socialismo. Por un lado está resistiendo al indigenismo, al marxismo, ¿no?, al socialismo, y por otro lado a los reformistas del 18, ¿no? Entonces ahí entra claramente, uno detecta que el neoliberalismo se posiciona críticamente en relación a una serie de variantes que estaban poniéndose en juego como alternativas para reconfigurar las relaciones entre gobernados y gobernantes. Para un proyecto de investigación como el nuestro, basado en la historia de la gubernamentalidad, esto resulta muy relevante, muy atractivo. Se está disputando cómo hay que gobernar. Y lo está haciendo antes. Luis Bodel viene de nuevo a Perú en 1947, da unas conferencias analizando el desarrollo de la economía en Europa y en América, viene a Argentina, escribe sobre la realidad argentina, sobre la realidad económica argentina, y promueve la creación de la Asociación Argentina de Economía Política, ¿sí? Y además promueve la publicación de economistas argentinos en revistas especializadas francesas, ¿no? O sea, se está armando un campo de internacionalización y de cooperación, de trabajo intelectual, que va de París, pasa por Perú, vuelve a Buenos Aires y proyecta la creación de esta gran institución neoliberal como es la Sociedad Mont Pelerin. Ese circuito, esa circulación de actores y de esfuerzos aparece como un camino muy interesante para ser recorrido, para también tener presente nosotros cuáles son los esfuerzos que llevan a cabo los adversarios, ¿no? Cuando estamos pensando en construir lazos, asociar voluntades, aunar esfuerzos, direccionarlos políticamente, crear investigaciones, promover investigaciones, no tenemos que perder de vista que estos esfuerzos se vienen dando de distintos modos, con bastante antelación a nosotros, y que ha tenido una expresión sostenida en el tiempo bajo esta voluntad del neoliberalismo de imponerse aquí. Si eso está claro, para mí es importante, porque una de las cosas que yo también marco con Juan Benjamín Terán es que después de irse casi desplazado por las fuerzas reformistas, sobre todo por los estudiantes militantes del reformismo que piden una renovación, inmediatamente viene la revolución, el golpe de Estado de Uriburu, y él es designado como presidente designado como presidente del Consejo Nacional de Educación. Y esto no es menor, porque un gran inspirador de Benjamín Terán fue su maestro, el riojano Joaquín B. González, quien lo formó a él en Buenos Aires como abogado, pero Joaquín B. González había pasado antes por Córdoba, se había formado en Córdoba en las aulas, había estudiado Derecho en las aulas donde el jesuitismo todavía imperaba con la Universidad Prerreformista. Y una vez que está en la Universidad de Buenos Aires y que ocupa posiciones de poder político, promueve, ¿sí?, que haya una investigación sobre lo que había sido el fenómeno de lo que se consideraba una teocracia socialista llevada a cabo en las misiones jesuíticas del Paraguay, y le encarga a Leopoldo Lugones una investigación sobre esto, en la que es acompañado por Quiroga, por Horacio Quiroga, quien después termina viviendo, como ustedes recordarán, eligiendo la selva como lugar de residencia, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque esta generación está pensando en cómo disputarle al jesuitismo las formas de conjugar la conducción de las almas, que
oscilaba entre el socialismo y la teología, y la teocracia, ¿sí? Entonces, de ahí se desprende el gran libro de Lugones, El Imperio Jesuítico. Pero buscan también después ocupar estas posiciones para reformar no solo la educación universitaria, sino todo el sistema educativo. Y Terán, siendo presidente del Consejo Nacional de Educación, apuesta por romper, espiritualizar nuestras escuelas. Tiene que ver con el proyecto de romper las formas en que los ciudadanos argentinos depositan en el Estado la esperanza salvífica, ¿sí? La esperanza de ser salvados por el Estado. Esa ciudadanía está apestada por una fe en el Estado y el deseo de la consolidación de un Estado benefactor que debe ser desterrado de los sueños de esta ciudadanía. Y para eso invita a que la sociedad civil participe más activamente en la definición de la formación. Yo sé que es aburrido, pero no pongan música, porque la verdad que no mejora. No mejora con música. Entonces la banda sonora, yo lo intenté. Ya salgo de este berenjenal, pero en este nudo estamos metiéndonos, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay una invitación, en nuestro país hubo una invitación recurrente a la participación ciudadana en la definición de un modelo educativo. En la década del 30, con estas asociaciones interesadas por la educación superior que promueven, como por ejemplo las sociedades populares de educación, que promueven congresos de educación para definir conjuntamente qué sentido quieren darle a la educación. Cuando pensamos las relaciones de la universidad con la sociedad, tenemos que tener presente también las formas en que en la historia de la educación argentina se ha invitado a la sociedad a tomar parte, no solo a que demande la atención de necesidades específicas, sino a ser un actor político en la definición del sentido de la educación, ¿sí? Esto en ese momento, 1931, pero también con el Congreso Pedagógico argentino. ¿Recuerdan el segundo Congreso Pedagógico con la democracia? Bueno, ¿qué encuentro en estos dos momentos de fuerte invitación a la ciudadanía a formar parte de la discusión sobre el sentido de la educación? La reaparición de Terán, ¿sí? El libro Espiritualizar nuestra escuela aparece publicado como parte de la bibliografía seleccionada para defender algunas posiciones dentro de ese congreso por parte de los actores que estaban, por peronistas que estaban convergiendo con la apuesta de la Iglesia Católica por definir este sentido, ¿sí? Recuerdan cuando nosotros dijimos, bueno, hablar sobre la sociedad no es hablar de la relación de la universidad con la sociedad, no es hablar de la relación con un todo homogéneo, sino con un campo de pugnas donde hay actores muy fuertes. Ese segundo congreso pedagógico lo ganó la Iglesia Católica. Lo ganó porque organizó una batalla muy fuerte, una batalla cultural y pedagógica muy fuerte, en la que se utilizó de nuevo la conjunción entre esas formas de nacionalismo, de ese conservadurismo y neoliberalismo, esas formas de conservadurismo que, porque antes de que aparezca este libro Espiritualización nuestra escuela en el segundo congreso pedagógico, la Universidad de Tucumán, en el año 80, con la dictadura, publica de nuevo este libro en el marco de la publicación de las obras completas de Terán. O sea, la dictadura conjuga de nuevo conservadurismo y neoliberalismo económico, ¿sí? Y coloca allí el lanzamiento de las obras completas de Terán, que reaparece en otro escenario democrático, pero que en esa pervivencia permanente muestra las pugnas que hay en torno a definir qué es la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salir a pensar que cuando la universidad se pone al servicio de la sociedad, no se va a meter en una trama que tiene que enfrentar actores mucho más poderosos, tal vez los que la universidad por sí misma puede contrarrestar. Termino con dos cositas más. Este trabajo tiene ese primer momento, recuperación la recuperación de Terán por parte del neoliberalismo. Un segundo momento donde Marco
el modo que un segundo neoliberalismo, ya no neoliberalismo francés de Louis Baudin, sino un segundo neoliberalismo de los teóricos del capital humano, piensan en el desarrollismo y piensan una relación muy clara de la universidad con la sociedad en función de una despolitización profunda, de un conservadurismo político muy duro y de un neoliberalismo de corte norteamericano que crea las universidades departamentalizadas, que piensa en romper con las estructuras de cátedras y de facultades, que piensa en la construcción de campus aislados de los grandes centros que eviten, digamos, la potenciación de la articulación política del estudiantado. Y un tercer momento, que es el de la década de los 90, ¿no? Al Congreso Pedagógico, ustedes recuerdan que hacia fines del Congreso Pedagógico estalla nuestro país, ¿no? O sea, gana el catolicismo ese debate y además después estalla económicamente nuestro país y viene el neoliberalismo de los 90. Y después aparece todo un proceso de apuesta por el desarrollo nuevamente del sistema universitario y científico-técnico, que se encuentra de nuevo ante formas de gobierno que le prestan mucha atención a los diagnósticos neoliberales sobre educación superior en América Latina y el Caribe, y también plantean una relación de la universidad con la sociedad que tiene como propósito, como hemos dicho anteriormente, transformar las subjetividades, lograr que las universidades se vuelvan empresas que compitan unas con otros. El mejor ejemplo para entender esto es pensar el modo en que las ofertas de posgrado autofinanciadas en las universidades nacionales, ¿sí?, adquieren claramente la lógica de la competencia para firmar sus ofertas académicas. Otra forma de reconocerlos, como ya marcamos, la incorporación de ciertos dispositivos de diferenciación del trabajo intelectual en categorizaciones a partir del programa de incentivo, por ejemplo. Y el hecho de que en nuestro presente se produce un proceso de acumulación del crédito para la educación para América Latina y el Caribe, que está condicionado a la permeabilidad de ciertas reformas de corte neoliberales. Y como se sabe, digamos, el lugar que ocupa la deuda en las nuevas formas de el gobierno en el neoliberalismo es central. El endeudamiento es una figura central en la forma de pensar el gobierno y el sometimiento de las soberanías. Y a mí lo que me preocupa, y con esto cierro, es que cuando, por un lado, en el escenario del centenario de la reforma y de la reafirmación de la CRES y la reafirmación de ciertos valores universitarios como la autonomía, ante la posibilidad de un congelamiento del presupuestario, o una retracción o un ajuste presupuestario, nuevamente se crean las condiciones para que las alternativas que se le brinden a la comunidad universitaria sean la de plegarse a las reformas de corte neoliberal en pos de obtener el financiamiento para una integración regional, porque también se está pensando en una integración regional que, bajo la lógica de los créditos y el reconocimiento de créditos, articule, digamos, algunas experiencias que nosotros queremos promover con una lógica del credencialismo que está asociada al endeudamiento universitario. Mi temor es, el neoliberalismo no es algo extraño al campo académico, es algo que ha permeado fuertemente nuestras subjetividades, es algo que ha abierto nuestras universidades a la circulación y al intercambio de la creación de redes, y que la ha sostenido con programas de financiamiento para la movilidad. ¿Cuánto de lo que nosotros construimos tiene que tener presente las alertas sobre las formas en que debemos diferenciarnos de esas maneras de impulsar el establecimiento del neoliberalismo en la región? Porque al centenario de la reforma, si no trabajamos por ponerle el mayor grado de lucidez a ese diagnóstico, podemos estar traicionando aquello que reivindicamos con tanta contundencia, ¿sí? Boa tarde para todos e todas. Buenas tardes para todos.
Eu tenho alguns pontos para charlar, para discutir aqui. Charlar? Charlar. Primeiro, agradeço a comissão organizadora por todo e a comissão de bastidores. Não sei se é esta palavra. Organizadores. Não, de bastidores, de background. Ajá. Porque toda hora é juco, pipoca, sim, muitas graças de toda a sua equipe porque isto não aparece. Em geral, os agradecimentos vão às pessoas que estão sob as luzes. Então, eu quero agradecer enormemente a Javier e sua equipe, a Cláudia, etc., todos aí. Em segundo lugar, eu quero pontuar que uma característica, uma qualidade que me chamou a atenção é o bom humor que impera entre vós. Isto me fez lembrar Bakhtin na obra sobre o conceito de carnavalização e de desacralização de lo sagrado, de lo sério. Porque você fazem a todo tempo um trabalho sério e a todo tempo fazem broma, de uma forma muito leve. Sim. Eu penso que em Brasil devemos importar esta leveza. El vino. Vino já importamos, de Mendoza, Sin vino somos así, Sí. con vino Sim. no quisiera saber. Porque isto desacraliza certas pompas, certas crenças, certas verdades. E isto é muito bueno porque nos saca de los eixos que estamos arraigados. Então, agradeço imensamente o humor e espero que isto vá ao Brasil, porque lá estamos tão amargurados, tão tristes, tão aburridos, que estamos precisando disto para viver. A situação é negra. Então, o humor com sabedoria. É isso? Sabedoria? Ok. O terceiro ponto é que está correndo os enunciados que correm aqui em los discursos é muito frequente com América Latina. E eu quero pontuar que a América Latina, em seus discursos, em seus enunciados, estão centrados em uma América Latina hispanohablante. Há divórcio, há uma brecha dentro da América Latina entre hispanohablantes e lusohablantes. E quando você faz toda essa análise, não faz eco Sí. a vivência que temos na história da construção da Universidade Brasileira. Certos pontos sim, mas não todo. Então, a generalização da história da construção da universidade pública em Brasil, dentro da América Latina, me parece que precisa de uma cuidadosa atenção. Me gostaria muito ter uma visão global. Sua colaboração é enorme, pero não faz eco. Eu penso que é necessário agregar mais estudos. E eu penso também que há uma percepção de que, pelo menos para nós brasileiros, de que Espanha ou o mundo hispânico investiu mais grande em los estudos, em la educação que o mundo lusófono. Porque os portugueses não estavam tão preocupados
como los españoles en investir. Estaban más interesados en vir, sacar y voltar. Porque hay un imaginario de que el buen portugués debería suplantar la situación de feudalismo que significaba salir de la pobreza y tener algo en su vida. Y esto significaba ter tierra. Y tierra en la Europa es escasa. Entonces, la percepción o la acción de vir, sacar e irse es muy marcada. No hay fixación de estar acá y crear el mundo nuevo, el nuevo mundo. Entonces, esto es necesario considerar porque hace diferencia. Bueno, lo cuarto punto yo quiero hablar sobre algunos dados que yo tengo analizado que se voltan al avanzo del cambio de investimento en universidad pública y los ataques que están siendo hechos contra la universidad pública, especialmente en términos de verbas e em termos de enunciados depreciadores. No entanto, os dados que me indicam que não estão como ponto central somente a universidade pública, como também a educação toda, em todos os níveis. Os exemplos que eu escrito em lo texto que enviei a Lucrécia, eu ilustro com os exemplos de São Paulo, recentemente, 2015, 16, 17, e de Puerto Rico, porque me pareceram muito semelhantes. A ministra de Educação de Puerto Rico é americana e ha posto uma ordem de cerramento de escolas, porque são escolas que não estão aspas, comillas, respondendo à responsabilidade social. No entanto, de 1.200 escolas de ensino fundamental e secundária em Puerto Rico, 300 foram cerradas numa ilha de nada, uma ilha pequena. E dessas 300 que foram cerradas, se cerraram, por exemplo, 2 escolas próximas e colocaram os alunos em um container. Ora, para quê? Para que fazer isso? E o governo criou uma figura de escolas charter, como vuelos charters, e vouchers para dar às madres que escolham a escola de seus filhos. O mesmo discurso é de hijo de Bolsonaro, gravado e que está circulando na mídia para fazer o mesmo em São Paulo. Ora, o que significa dar um voucher para uma madre que tem pouco estudo e que escola vai? E que escola vai aceitar? E quanto é esse voucher? Não há discussão disso. Outro exemplo de São Paulo é que, em 2015, a partir de um estudo que não se explicita a metodologia, as escolas consideradas ineficientes pertenceram a um projeto de cerramento das escolas. Os estudantes de secundário abraçaram as escolas e não permitiram a entrada da polícia. Este movimento sensibilizou a universidade pública para engrossar o movimento. Então, o mesmo que está fazendo a ministra da Educação de Puerto Rico é o mesmo que o governo de São Paulo ha hecho em 2015 e 2016 com reação da população e com reação dos membros da universidade. Por isso, eu chamei em meu texto como micro-revoluções cotidianas, ecoando Foucault, como forma de
de resistência aos ataques à universidade pública e à educação em geral. Então, essas micro-revoluções são necessárias, como, por exemplo, os vídeos de La Ventolera. Eu não sei se isto é uma broma, um jogo de palavras em espanhol. Há um jogo? Porque ventolera, como bandolera, como militante, como guerrera, sí. No, la ventolera era como algo libre, digamos. Es un poema de Galeano, que habla como algo sin estructuras. Ah, sí. Para mí me pareceu como guerreira, como luchadora, por causa do leiro. Estaría bueno también. Sí. Bandolera, sí. Algo que se lucha, que tiene la potencia de luchar. Entonces, esses exemplos de Puerto Rico e de São Paulo, eu imagino que ocorre em todos os países periféricos e todas as situações, nível de estudo. O último ponto, em se tratando do termo periferia, sim. Eu faço o link com um artículo de Kurz, o editor da revista Crisis, que é publicada na Alemanha, que ha posto a respeito acerca da dicotomia de centro e periferia, mostrando como a periferia estava reclusa, estava à mercê, estava subjugada ao centro, que tem toda essa configuração política e econômica que você acaba de desenhar muito bem. No entanto, Kurz não coloca a questão como dicotômica, centro e periferia. E eu quero levantar uma questão, porque no Brasil, o centro é bem observado, bem delineado, mas na periferia há uma escala gris. Então, se o centro universitário de excelência é USP, Unicamp, Federal de Rio de Janeiro, o que é Federal de Santa Catarina? Não é centro, é periferia de São Paulo. E depois, o que é Unicentro, Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual da Bahia, interior do estado de Bahia? O que é? É periferia das federais. Compreende? Então, há uma gradação de periferia, de noção de periferia. É certo que as periferias todas, embora em vários 50 tons de gris, você me compreende? Sim. Há que se colocar como uma grande união para que se enfrentam ou se dissolvam as borders, as fronteiras entre esta dicotomia que Kurz ha posto como uma reflexão, mas isto é muito claro para muitas pessoas que creem que o máximo da produção está já. No entanto, se você vai a outros centros universitários no mundo, a Universidade de São Paulo, USP, por exemplo, é muito respeitada, mas não a todo tempo e nem em todos os cursos de grado, nem a todos os cursos de pós-grado. Então, há uma oscilação que há que ser considerada, porque aquele que se arroga como grande não é tão grande. Então, isso nos fragiliza perante a produção internacional, embora se haja uma crença de que somos muito grandes. Então, há que se problematizar isto e há que se
ter ações de micro revoluções cotidianas como esta que estamos fazendo acá. E que nós não podemos esmorecer, não podemos nos fraquejar e estar atentos a todo tempo. Portanto, é muito necessário que análises como essas que você fazem estejam em circulação permanente entre nós. E isto significa quebrarmos as barreiras entre hispanohablantes e lusohablantes em América Latina. Para terminar, eu dejo uma imagem que me bate em la cuca há muito tempo. A sensação que tive desde a adolescência é que estamos sobre o território latino-americano, nós em Brasil, mirando encantados para a metrópole, Portugal, e os argentinos, os paraguaios, todos mirando por cima de nossos ombros, não sei como se chama isso. Ombros. E não mirando, não vendo, não enxergando brasileiros, e mirando por cima, arriba de ombros, para a metrópole Espanha. E isto é muito dolorido, porque nós nos reconhecemos como um povo, uma grande pátria. E se não quebrarmos esta barreira entre nós, não seremos fortes. Encerro acá. Gracias. ¿Alguna pregunta? De comenzar la lectura del texto, que son solo 62 páginas. Me parece muy bien. Con profundo pesar, debo dar la noticia de que Brasil está ganando 1-0 a Argentina y yo estoy aquí, al lado de ella otra vez. Efectivamente. Como si hubiera sido poco lo vivido durante estos días. La guerra está declarada literalmente. No, bueno, sí, yo había escrito un texto largo que lo voy a mandar después para socializar, pero dado que hemos hablado mucho todos estos días, ha sido muy intenso, voy a tratar de hacer lo más breve posible, pero quisiera poder compartir con ustedes al menos los tramos que yo creo más relevantes del texto, que no tiene que ver con mi escritura, sino con la escritura de otros, ¿sí? Yo comenzaba este texto hablando sobre educación superior y neoliberalismo y hacía mención a la apropiación que habíamos hecho como colectivo político académico de la Declaración de Educación Superior que se había dado en la última conferencia regional de América Latina y el Caribe, de la UNESCO. El grupo de facultades que denominamos Facultades de Humanidades del Norte Grande, nosotros escribimos un documento preparatorio para la CRES, que también después quisiera socializar, porque se conjuga muy bien con la escritura de los principios a partir de los cuales definimos el observatorio durante estos días. Y marcar que esa declaración se contrapone de un modo muy claro a algunas formas de diagnosticar la educación superior que está expresada en documentos de organismos internacionales y sobre todo una tendencia internacional a la comercialización de la educación superior que se asienta en gran medida en la concepción del desarrollo que tiene la OCDE, el Banco Mundial y los documentos a partir de los cuales esto se expresa fueron mencionados durante estos días en nuestras intervenciones con Emiliano. Tratan de mostrar que allí donde nosotros concebimos que hay un derecho, en realidad debe imperar un tipo de subjetividad que tome decisiones en base al cálculo racional de los beneficios económicos que se pueden obtener por cada una de las partes que intervienen en los procesos de educación superior. Estas resistencias al neoliberalismo no son nuevas en nuestra región y si bien nosotros tenemos una memoria dolorosa de lo que ha sido el proceso de
privatización que se llevó a cabo en la década de los 90, particularmente en nuestro país, pero en el resto de América Latina también. Entendemos que ese proceso tiene unos antecedentes que creemos importante relevar, particularmente cuando tratamos de afirmar una concepción regional de la educación superior, y por eso yo me detengo en un segundo momento en lo que ha sido la figura de Juan Benjamín Terán, que fue el rector de la Universidad de Tucumán y el creador de la Universidad de Tucumán, dentro de una especie de genealogía del neoliberalismo en el campo de la educación superior en el norte. Y para eso hago mención a la crisis económica de la década del 30 y el modo en que se lleva a cabo una respuesta por parte del liberalismo a esa crisis en la organización del coloquio Walter Lippmann, al que ya hice mención cuando hablé de nuestro proyecto de investigación, y dentro de los nombres propios que convergen y que he citado en otras ocasiones en ese coloquio, hay uno en particular que es el de Louis Baudin, que es un neoliberal francés, que es el encargado de hacer un registro de actas de ese coloquio. Me detengo en Louis Baudin porque él, en 1928, establece una querella muy fuerte con José Carlos Mariátegui sobre las posibilidades del devenir socialista en América Latina. Y en 1928 lo que aparece es la publicación del libro Siete ensayos sobre la realidad peruana, y a la vez en ese mismo año aparece un libro de Louis Baudin sobre el socialismo del imperio incaico, ¿no? Entonces, estos dos teóricos, uno socialista latinoamericano, peruano, y otro neoliberal muy temprano, ¿sí? Están pensando el devenir del socialismo en América Latina y la relación que eso ha tenido con las formas de pensar el orden social y económico y de llevar a cabo ese orden social y económico en los pueblos indígenas, como es el caso del imperio incaico, ¿sí? O sea, hay una pugna sobre cómo interpretar esas formas de organización económica y social, y se produce un entrecruzamiento entre José Carlos Mariátegui, que viaja a Europa para ver qué está pasando con el socialismo reciente, moderno en Europa, y Louis Baudin, que viene a hacer estudios a Perú. ¿Sí? Ese entrecruzamiento a mí me parece que es importante de ser seguido, porque si bien Mariátegui muere más temprano que Louis Baudin no deja de tener presente esa pugna con Mariátegui. Y Mariátegui, como ustedes saben, es una de las figuras que dentro de lo que ha sido la extensión del proceso de la reforma cordobesa de 1918 por el resto de América Latina, ha tenido un protagonismo notable, ¿sí? Se trata de un reformista no universitario, ¿sí? Y un gran actor en lo que ha sido el desarrollo de las universidades populares, por ejemplo. Siguiendo todo este entrecruzamiento de actores y de obras, yo encuentro que en 1942 Louis Baudin publica un libro que se llama Ensayos sobre el socialismo, los incas del Perú. O sea, vuelve otra vez sobre el mismo tema. Y les voy a leer una cita de ese libro. Dice: como tendencia de avanzada, el indigenismo y el socialismo, tan poco precisos el uno como el otro en el espíritu de sus defensores, ha causado estragos entre los intelectuales. El programa de la reforma universitaria, redactado en Córdoba, prevé la participación de los estudiantes en la dirección de las universidades, el derecho a elegir rectores, la creación de universidades populares, la incorporación de valores extrauniversitarios en el cuerpo docente, cátedras libres, la socialización de la cultura. Esas demandas no son tan revolucionarias como parecen,
En la Salamanca del siglo XVI, las cátedras fueron entregadas a concurso por los estudiantes, un proceso que favoreció rivalidades e intrigas. Por otra parte, los buenos espíritus han reconocido la necesidad de reformar la enseñanza que carece de conexión con la realidad nacional. Es el matiz marxista lo que resulta inquietante: la subordinación de lo intelectual a lo manual, de lo superior a lo primario. Estamos lejos de la fórmula que Juan Terán ha adoptado para el título de una de sus excelentes obras, Espiritualizar nuestra escuela. O sea, en 1942, un neoliberal escribe, discutiendo con Mariátegui y haciendo mención a la reforma cordobesa, ¿no? A 100 años de la reforma nos parecía muy importante retomar ese antecedente, el neoliberalismo contra la reforma y particularmente contra el modo de participación democrática en el gobierno universitario y el intento de que los estudiantes, los sectores mayoritarios, participen definiendo la composición de la comunidad y sobre todo del claustro de profesores, ¿sí? Me parecía escandaloso y sobre todo poco novedoso, no tan revolucionario. Entonces, por un lado, un neoliberal refiriéndose a la reforma del 18 y a la vez diciendo que frente a ese modelo de universidad había que pensar otra alternativa educativa que ya era contemporánea, ¿sí? y que se expresaba en la obra Espiritualizar nuestra escuela, ¿sí? De Benjamín Terán. Como les dije, Benjamín Terán fue el rector, el creador de la Universidad de Tucumán en 1914, 4 años antes de la reforma, y fue rector hasta 1928, con algunas alternancias muy breves, pero tuvo una enorme continuidad en la conducción de la universidad, y es recuperado por alguien que no es menor, porque Luis Bodel no solo viene a Perú para esto, para seguir insistiendo en los incas, sino que vuelve a Perú para dar conferencias, las conferencias preliminares a la conformación de la Sociedad Mont Pelerin, que, como dije, ya no me acuerdo si hace 2 días, en este continuo de trabajo, ya no me acuerdo cuándo lo dije, formó parte de un proyecto de disputa del sentido de las universidades en América Latina y de consolidación de tanques de pensamiento que permitiesen el advenimiento del neoliberalismo y el freno a estas formas de socialismo. Por un lado está resistiendo al indigenismo, al marxismo, ¿no? Al socialismo, y por otro lado a los reformistas del 18, ¿no? Entonces ahí entra claramente, uno detecta que el neoliberalismo se posiciona críticamente en relación a una serie de variantes que estaban poniéndose en juego como alternativas para reconfigurar las relaciones entre gobernados y gobernantes. Para un proyecto de investigación como el nuestro, basado en la historia de la gubernamentalidad, esto resulta muy relevante, muy atractivo. Se está disputando cómo hay que gobernar. Y lo está haciendo antes. Luis Bodel viene de nuevo a Perú en 1947, da unas conferencias analizando el desarrollo de la economía en Europa y en América, viene a Argentina, escribe sobre la realidad argentina, sobre la realidad económica argentina, y promueve la creación de la Asociación Argentina de Economía Política, ¿sí? Y además promueve la publicación de economistas argentinos en revistas especializadas francesas, ¿no? O sea, se está armando un campo de internacionalización y de cooperación, de trabajo intelectual, que va de París, pasa por Perú, vuelve a Buenos Aires y proyecta la creación de esta gran institución neoliberal como es la Sociedad Mont Pelerin. Ese circuito, esa circulación de actores y de esfuerzos aparece como un camino muy interesante para ser recorrido, para también tener presente nosotros cuáles son los esfuerzos que llevan a cabo los adversarios, ¿no? Cuando estamos pensando en construir lazos, asociar voluntades, aunar esfuerzos, direccionarlos políticamente, crear investigaciones, promover investigaciones, no tenemos que perder de vista que estos esfuerzos se vienen dando de distintos modos, con bastante antelación a nosotros, y que han tenido una expresión sostenida en el tiempo bajo esta voluntad del neoliberalismo de imponerse aquí. Si eso está claro,
para mí es importante, porque una de las cosas que yo también marco con Juan Benjamín Terán es que después de irse casi desplazado por las fuerzas reformistas, sobre todo por los estudiantes militantes del reformismo que piden una renovación, inmediatamente viene la revolución, el golpe de Estado de Uriburu, y él es designado como presidente designado como presidente del Consejo Nacional de Educación. Y esto no es menor, porque un gran inspirador de Benjamín Terán fue su maestro, el riojano Joaquín B. González, quien lo formó a él en Buenos Aires como abogado, pero Joaquín B. González había pasado antes por Córdoba, se había formado en Córdoba en las aulas, había estudiado Derecho en las aulas donde el jesuitismo todavía imperaba con la Universidad Prerreformista. Y una vez que está en la Universidad de Buenos Aires y que ocupa posiciones de poder político, promueve, ¿sí?, que haya una investigación sobre lo que había sido el fenómeno de lo que se consideraba una teocracia socialista llevada a cabo en las misiones jesuíticas del Paraguay, y le encarga a Leopoldo Lugones una investigación sobre esto, en la que es acompañado por Quiroga, por Horacio Quiroga, quien después termina viviendo, como ustedes recordarán, eligiendo la selva como lugar de residencia, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque esta generación está pensando en cómo disputarle al jesuitismo las formas de conjugar la conducción de las almas, que oscilaba entre el socialismo y la teología, y la teocracia, ¿sí? Entonces, de ahí se desprende el gran libro de Lugones, El Imperio Jesuítico. Pero buscan también después ocupar estas posiciones para reformar no solo la educación universitaria, sino todo el sistema educativo. Y Terán, siendo presidente del Consejo Nacional de Educación, apuesta por romper, espiritualizar nuestras escuelas. Tiene que ver con el proyecto de romper las formas en que los ciudadanos argentinos depositan en el Estado la esperanza salvífica, ¿sí?, la esperanza de ser salvados por el Estado. Esa ciudadanía está apestada por una fe en el Estado y el deseo de la consolidación de un Estado benefactor que debe ser desterrado de los sueños de esta ciudadanía. Y para eso invita a que la sociedad civil participe más activamente en la definición de la formación. Yo sé que es aburrido, pero no pongan música, porque la verdad que no mejora. No mejora con música. Entonces, la banda sonora, yo lo intenté. Ya salgo de este en general, pero en este nudo estamos metiéndonos, ¿sí? ¿Qué sucede? Hay una invitación, en nuestro país hubo una invitación recurrente a la participación ciudadana en la definición de un modelo educativo. En la década del 30, con estas asociaciones interesadas por la educación superior, que promueven, como por ejemplo las sociedades populares de educación, que promueven congresos de educación para definir conjuntamente qué sentido quieren darle a la educación. Cuando pensamos las relaciones de la universidad con la sociedad, tenemos que tener presente también las formas en que en la historia de la educación argentina se ha invitado a la sociedad a tomar parte, no solo a que demande la atención de necesidades específicas, sino a ser un actor político en la definición del sentido de la educación, ¿sí? Esto en ese momento, 1931, pero también con el Congreso Pedagógico argentino. ¿Recuerdan el segundo Congreso Pedagógico con la democracia? Bueno, ¿qué encuentro en estos dos momentos de fuerte invitación a la ciudadanía a formar parte de la discusión sobre el sentido de la educación? La reaparición de Terán, ¿sí? El libro Espiritualizar nuestra escuela aparece publicado
como parte de la bibliografía seleccionada para defender algunas posiciones dentro de ese congreso por parte de los actores que estaban, por peronistas que estaban convergiendo con la apuesta de la Iglesia Católica por definir este sentido. ¿Sí? Recuerdan cuando nosotros dijimos, bueno, hablar sobre la sociedad no es, hablar de la relación de la universidad con la sociedad no es hablar de la relación con un todo homogéneo, sino con un campo de pugnas donde hay actores muy fuertes. Ese segundo congreso pedagógico lo ganó la Iglesia Católica. Lo ganó porque organizó una batalla muy fuerte, una batalla cultural y pedagógica muy fuerte, en la que se utilizó de nuevo la conjunción entre esas formas de nacionalismo, de ese conservadurismo y neoliberalismo, esas formas de conservadurismo que, porque antes de que aparezca este libro Espiritualización Nuestra Escuela en el segundo congreso pedagógico, la Universidad de Tucumán, en el año 80, con la dictadura, publica de nuevo este libro en el marco de la publicación de las obras completas de Terán. O sea, la dictadura conjuga de nuevo conservadurismo y neoliberalismo económico, ¿sí? Y coloca allí el lanzamiento de las obras completas de Terán, que reaparece en otro escenario democrático, pero que en esa pervivencia permanente muestra las pugnas que hay en torno a definir qué es la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos salir a pensar que cuando la universidad se pone al servicio de la sociedad, no se va a meter en una trama que tiene que enfrentar actores mucho más poderosos, tal vez que los que la universidad por sí misma puede contrarrestar. Termino con dos cositas más. Este trabajo tiene ese primer momento, recuperación la recuperación de Terán por parte del neoliberalismo. Un segundo momento donde marco el modo que un segundo neoliberalismo, ya no neoliberalismo francés de Luis Baudin, sino un segundo neoliberalismo de los teóricos del capital humano, piensan en el desarrollismo y piensan una relación muy clara de la universidad con la sociedad en función de una despolitización profunda, de un conservadurismo político muy duro y de un neoliberalismo de corte norteamericano que crea las universidades departamentalizadas, que piensa en romper con las estructuras de cátedras y de facultades, que piensa en la construcción de campus aislados de los grandes centros que eviten, digamos, la potenciación de la articulación política del estudiantado. Y un tercer momento, que es el de la década de los 90, ¿no? Al Congreso Pedagógico, ustedes recuerdan que hacia fines del Congreso Pedagógico estalla nuestro país, ¿no? O sea, gana el catolicismo ese debate y además después estalla económicamente nuestro país y viene el neoliberalismo de los 90. Y después aparece todo un proceso de apuesta por el desarrollo nuevamente del sistema universitario y científico-técnico, que se encuentra de nuevo ante formas de gobierno que le prestan mucha atención a los diagnósticos neoliberales sobre educación superior en América Latina y el Caribe, y también plantean una relación de la universidad con la sociedad que tiene como propósito, como hemos dicho anteriormente, transformar las subjetividades, lograr que las universidades se vuelvan empresas que compitan unas con otros. El mejor ejemplo para entender esto es pensar el modo en que las ofertas de posgrado autofinanciadas en las universidades nacionales, ¿sí?, adquieren claramente la lógica de la competencia para firmar sus ofertas académicas. Otra forma de reconocerlos, como ya marcamos, la incorporación de ciertos dispositivos de diferenciación del trabajo intelectual en categorizaciones a partir del programa de incentivo, por ejemplo. Y el hecho de que en nuestro presente se produce un proceso de acumulación del crédito para la educación para América Latina y el Caribe, que está condicionado a la permeabilidad de ciertas reformas de corte neoliberales. Y como se sabe, digamos, el lugar que ocupa la deuda en las nuevas formas de el gobierno en el neoliberalismo es central. El endeudamiento es una figura central en la forma de pensar el gobierno y el sometimiento de las soberanías. Y a mí lo que me preocupa, y con esto cierro,
es que por un lado en el escenario del centenario de la reforma y de la reafirmación de la CRES y la reafirmación de ciertos valores universitarios como la autonomía, ante la posibilidad de un congelamiento del presupuestario, o una retracción o un ajuste presupuestario, nuevamente se crean las condiciones para que las alternativas que se le brinden a la comunidad universitaria sean la de plegarse a las reformas de corte neoliberal en pos de obtener el financiamiento para una integración regional, porque también se está pensando en una integración regional que, bajo la lógica de los créditos y el reconocimiento de créditos, articule, digamos, algunas experiencias que nosotros queremos promover con una lógica del credencialismo que está asociada al endeudamiento universitario. Mi temor es, el neoliberalismo no es algo extraño al campo académico, es algo que ha permeado fuertemente nuestras subjetividades, es algo que ha abierto nuestras universidades a la circulación y al intercambio de la creación de redes, y que la ha sostenido con programas de financiamiento para la movilidad. ¿Cuánto de lo que nosotros construimos tiene que tener presente las alertas sobre la forma en que debemos diferenciarnos de esas maneras de impulsar el establecimiento del neoliberalismo en la región? Porque al centenario de la reforma, si no trabajamos por ponerle el mayor grado de lucidez a ese diagnóstico, podemos estar traicionando aquello que reivindicamos con tanta contundencia, ¿sí? Boa tarde para todos e todas. Buenas tardes para todos. Eu tenho alguns pontos para charlar, para discutir aqui. Charlar? Charlar. Primeiro, agradeço a comissão organizadora por todo e a comissão de bastidores. Não sei se é esta palavra. Organizadores. Não, de bastidores, de background. Ajá. Porque toda hora é Juco, Pipoca, sim, muitas graças de toda a sua equipe, porque isto não aparece. Em geral, os agradecimentos vão às pessoas que estão sob as luzes. Então, eu quero agradecer enormemente a Javier e sua equipe, a Cláudia, etc., e todos aí. Em segundo lugar, eu quero pontuar que uma característica, uma qualidade que me chamou a atenção é o bom humor que impera entre vós. Isto me fez lembrar Bakhtin na obra sobre o conceito de carnavalização e de desacralização de lo sagrado, de lo sério. Porque você fazem a todo tempo um trabalho sério e a todo tempo fazem broma, de uma forma muito leve. Sim. Eu penso que em Brasil devemos importar esta leveza. El vino. Vino já importamos, de Mendoza, Sin vino somos así, Sí. con vino Sim, no quisiera saber. porque isto desacraliza certas pompas, certas crenças, certas verdades. E isto é muito bueno porque nos saca de los eixos que estamos arraigados. Então, agradeço imensamente o humor e espero que isto vá ao Brasil, porque lá estamos tão amargurados, tão tristes, tão aburridos, que estamos precisando disto para viver. A situação é negra. Então,
o humor com sabedoria. É isso? Sabedoria? Ok. O terceiro ponto é que está correndo en los enunciados que corren aquí en los discursos, es muy frecuente con América Latina. Y yo quiero puntuar que América Latina, en sus discursos, en sus enunciados, están centrados en una América Latina hispanohablante. Hay un divorcio, hay una brecha dentro de la América Latina entre hispanohablantes y lusohablantes. Y cuando usted hace toda esa análisis, no hace eco Sí. la vivencia que tenemos en la historia de la construcción de la universidad brasileña. Ciertos puntos sí, pero no todo. Entonces, la generalización de la historia de la construcción de la universidad pública en Brasil, dentro de la América Latina, me parece que precisa de una cuidadosa atención. Me gustaría mucho ter una visión global. Su colaboración es enorme, pero no hace eco. Yo pienso que es necesario agregar más estudios. Y yo pienso también que hay una percepción de que, pelo menos para nosotros brasileños, de que España o el mundo hispánico investir más grande en los estudios, en la educación, que en el mundo lusófono. Porque los portugueses no estaban tan preocupados como los españoles en investir, estaban más interesados en ir, sacar y voltar. Porque hay un imaginario de que el buen portugués debería suplantar la situación de feudalismo que significaba salir de la pobreza y tener algo en su vida. Y esto significaba ter tierra. Y tierra en la Europa escasa. Entonces, la percepción o la acción de vir, sacar e irse es muy marcada. No hay fixación de estar acá y crear el mundo nuevo, el nuevo mundo. Entonces, esto es necesario considerar porque hace diferencia. Bueno, lo cuarto punto, yo quiero hablar sobre algunos datos que yo tengo analizado que se voltan al avanzo del cambio de investimento en universidad pública y los ataques que están siendo hechos contra la universidad pública, especialmente en términos de verbas e en términos de enunciados depreciadores. No entanto, los dados que me indican que no están como punto central somente la universidad pública, como también la educación toda, en todos los niveles. Los ejemplos que yo he escrito en lo texto que envié a Lucrecia, yo ilustro con los ejemplos de São Paulo, recentemente, 2015, 16, 17, y de Puerto Rico, porque me parecieron muy semejantes. La ministra de la Educación de Puerto Rico es americana y ha puesto una orden de cerramiento de escuelas, porque son escuelas que no están, aspas, comillas, respondendo à responsabilidade social. No entanto, de 1.200 escolas de ensino fundamental e secundária em Puerto Rico, 300 foram cerradas numa ilha de nada, uma ilha pequena. E dessas 300 que foram cerradas, se cerraram, por exemplo, 2 escolas
próximas e colocaram os alunos em um container. Ora, para quê? Para que fazer isso? E o governo criou uma figura de escolas charter, como vuelos charters, e vouchers para dar às madres que escolham a escola de seus filhos. O mesmo discurso é de hijo de Bolsonaro, gravado e que está circulando na mídia para fazer o mesmo em São Paulo. Ora, o que significa dar um voucher para uma madre que tem pouco estudo e que escola vai? E que escola vai aceitar? E quanto é esse voucher? Não há discussão disso. Outro exemplo de São Paulo é que, em 2015, a partir de um estudo que não se explicita a metodologia, as escolas consideradas ineficientes pertenceram a um projeto de cerramento das escolas. Os estudantes de secundário abraçaram as escolas e não permitiram a entrada da polícia. Este movimento sensibilizou a universidade pública para engrossar o movimento. Então, o mesmo que está fazendo a ministra da Educação de Puerto Rico é o mesmo que o governo de São Paulo ha hecho em 2015 e 2016 com reação da população e com reação dos membros da universidade. Por isso, eu chamei em meu texto como micro-revoluções cotidianas, ecoando Foucault, como forma de resistência aos ataques à universidade pública e à educação em geral. Então, essas micro-revoluções são necessárias, como, por exemplo, os vídeos de La Ventolera. Eu não sei se isto é uma broma, um jogo de palavras em espanhol. Há um jogo? Porque ventolera, como bandolera, como militante, como guerrera, sí. No, la ventolera era como algo libre, digamos. Es un poema de Galeano, que habla como de algo sin estructuras. Ah, sí. Para mí me pareció como guerrera, como luchadora, por causa do leiro. Estaría bueno también. Sí. Bandolera, sí. Algo que se lucha, que tiene la potencia de luchar. Então, esses exemplos de Puerto Rico e de São Paulo, eu imagino que ocorre em todos os países periféricos e todas as situações, nível de estudo. O último ponto, em se tratando do termo periferia, sim. Eu faço o link com um artigo de Kurz, editor da revista Crisis, que é publicada na Alemanha, que ha posto a respeito acerca da dicotomia de centro e periferia, mostrando como a periferia estava reclusa, estava à mercê, estava subjugada ao centro, que tem toda essa configuração política e econômica que você acaba de desenhar muito bem. No entanto, Kurz não coloca a questão como dicotômica, centro e periferia. E eu quero levantar uma questão, porque no Brasil, o centro é bem observado, bem delineado, mas na periferia há uma escala gris. Então, se o centro universitário de excelência é USP, Unicamp, Federal de Rio de Janeiro, o que é Federal de Santa Catarina?
não é centro, é periferia de São Paulo. E depois, o que é Unicentro, Universidade Estadual de Maringá, Universidade Estadual da Bahia, interior do estado de Bahia? O que é? É periferia das federais. Compreende? Então, há uma gradação de periferia, de noção de periferia. É certo que as periferias todas, embora em vários 50 tons de gris, você me compreende? Sim. Há que se colocar como uma grande união para que se enfrentam ou se dissolvam as borders, as fronteiras entre esta dicotomia que Kurz aposto como uma reflexão, mas isto é muito claro para muitas pessoas que creem que o máximo da produção está já. No entanto, se você vai a outros centros universitários no mundo, a Universidade de São Paulo, USP, por exemplo, é muito respeitada, mas não a todo tempo e nem em todos os cursos de grado, nem a todos os cursos de pós-grado. Então, há uma oscilação que há que ser considerada, porque aquele que se arroga como grande não é tão grande. Então, isso nos fragiliza perante a produção internacional, embora haja uma crença de que somos muito grandes. Então, há que se problematizar isto e há que se ter ações de micro-revoluções cotidianas como esta que estamos fazendo acá. E que nós não podemos esmorecer, não podemos nos fraquejar e estar atentos a todo tempo. Portanto, é muito necessário que análises como essas que você fazem estejam em circulação permanente entre nós. E isto significa quebrarmos as barreiras entre hispanohablantes e lusohablantes em América Latina. Para terminar, eu dejo uma imagem que me bate em la cuca há muito tempo. A sensação que tive desde a adolescência é que estamos sobre o território latino-americano, nós em Brasil, mirando encantados para a metrópole, Portugal, e os argentinos, os paraguaios, todos mirando por cima de nossos ombros, não sei o que você chama isso. Ombros. E não mirando, não vendo, não enxergando brasileiros, e mirando por cima, arriba, de ombros, para a metrópole Espanha. E isto é muito dolorido, porque nós nos reconhecemos como um povo, uma grande pátria. E se não quebrarmos esta barreira entre nós, não seremos fortes. Encerro acá. Gracias. ¿Alguna pregunta?